Hola, buenas tardes. En esta videocápsula vamos a hablar sobre el proceso de reconstrucción nacional en México. En esta presentación se explica de una manera breve y cómo se reconstruyó el país después de la lucha armada y cómo los gobiernos se caracterizaron por tener líderes de origen revolucionario. Por ello incluyeron en sus regímenes a los postulados revolucionarios. Además se muestran diversas etapas de la reconstrucción nacional, los personajes y sus logros. Se identifican las características del nuevo orden económico, social y político del México posrevolucionario y los principales conflictos vividos por los regímenes obregonista, callista, el maximato y el cardenista. Ahora seguimos con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue un político y militar, presidente de México entre 1917 y 1920. Era del estado de Coahuila, lideró la etapa constitucionalista de la Revolución Mexicana y proclamó el Plan de Guadalupe en 1913. Logró aglutinar en torno a su figura las voluntades de los diversos grupos que luchaban contra la dictadura del general Victoriano Huerta y desde entonces se pensó a sí mismo como el jefe supremo del movimiento revolucionario, como el único capaz de encauzar una revolución que parecía interminable. Durante su gestión presidencial llevó a la práctica sus ideas de construir un Estado fuerte capaz de imponer su autoridad a todos los sectores políticos y sociales, recaudar impuestos y actuar como árbitro en las relaciones laborales. No intentó modificar las estructuras agrarias ni atender las demandas de quienes exigían la devolución de tierras expropiadas durante el porfiriato. Seguimos con Álvaro Obregón, militar y dirigente político, presidente de México entre 1920 y 1924. Fue un militar y dirigente político que desempeñó un papel clave durante la Revolución Mexicana. Se opuso a la dictadura de Victoriano Huerta y apoyó a Venustiano Carranza. Obregón se sumó a las fuerzas de Francisco I. Madero. Luego del asesinato del líder constitucionalista, accedió a la presidencia de la República el 1 de diciembre, puesto que desempeñó entre 1920 y 1924. Obregón escoltó a Carranza a Querétaro, donde se redactó la Constitución de 1917 y puso en marcha un programa de reparto de tierras y luego del triunfo de los constitucionalistas. En 1921 creó la Secretaría de Educación Pública, en 1923 firmó el Tratado de Bucareli y en materia política Obregón intentó mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas. Lázaro Cárdenas del Río, presidente de los Estados Unidos mexicanos de 1934 a 1940. Su partido era el Nacional Revolucionario desde 1929 a 1938. Su primera acción presidencial fue la de recortar su salario a la mitad y durante su mandato el castillo de Chapultepec dejó de ser la residencia oficial de los mandatarios mexicanos, convirtiéndose en el Museo Nacional de Historia. Puso en marcha un plan de la reforma económica y social de 6 años. El terreno de propiedad privada fue distribuido entre los campesinos y con el apoyo de la Confederación de los Trabajadores de México impulsó la creación de una serie de organismos sindicales de carácter oficioso como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de los Trabajadores de México. Logró nacionalizar la red ferroviaria. En abril de 1938 reorganizó el PNR dotándolo de 4 secciones: la obrera, campesina, popular y militar. Ahora Plutarco Elías Calles, presidente de México de 1924 a 1928.
Sus partidos políticos era el Partido Liberal Constitucionalista de 1916 a 1919, Partido Laboralista Mexicano de 1919 a 1929, el Partido Revolucionario, y también fue un gran orador. Su discurso más importante fue dirigido al Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1928, que dio origen al Partido Nacional Revolucionario como gobernante. Se dedicó a reestructurar la economía, la reforma agraria y la organización de los obreros y campesinos. Se ocupó de la construcción de la gran carretera entre México y Acapulco y fundó bancos e instituciones de crédito. El caudillismo. El caudillismo es una tendencia política y social, especialmente latinoamericana, que consiste en el ejercicio autoritario y personalista del poder por parte de un líder fuerte. Las causas fueron el final de las guerras independistas, la formación de repúblicas democráticas inestables o ineficientes, la aparición de periodos de crisis o de inestabilidad socioeconómica e institucional, el origen terrateniente de muchos caudillos o el apoyo que recibían de otros sectores propietarios. Algunas consecuencias fueron la concentración del poder político y económico en el caudillo y sus lugartenientes, el enriquecimiento del caudillo y sus partidarios más cercanos, el reforzamiento de los regionalismos y las identidades locales, el legado de una forma despótica y personalista de ejercer el poder político. El Maximato. El Maximato fue el periodo histórico y político de México entre 1928 y 1934. Comenzó con el gobierno interino de Emilio Portes Gil, continuó con los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, y finalizó cuando asumió la presidencia Lázaro Cárdenas. Su nombre se debe a la influencia política que ejerció en esa etapa Plutarco Elías Calles de 1877 a 1945, un político y militar que fue apodado el jefe máximo de la revolución. En ese lapso político se creó un partido que unificó a los sectores que se identificaban con los principios de la Revolución Mexicana y que funcionó de hecho como un partido único, el PNR, antecedente histórico del Partido Revolucionario Institucional o PRI. De este modo, Calles logró disciplinar a los diversos grupos políticos y caudillos, líderes carismáticos que tenían sus propios seguidores. Mediante su integración en un partido dirigido por él mismo, luego de la revolución en 1910 a 1920, México se debatió entre diversas tendencias políticas, cada una encabezada por un hombre fuerte de la política local. El más importante de ellos fue Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, quien ganó las elecciones presidenciales y gobernó entre 1924 y 1928. Obregón fue reelecto en 1928, pero no logró asumir debido a que fue asesinado en julio de ese año. Por esa razón, asumió el gobierno interino Emilio Portes Gil de 1928 a 1930. Gobernaron también Pascual Rubio de 1930 a 1932, quien fue elegido en elecciones extraordinarias y renunció al cargo, y Abelardo L. Rodríguez de 1932 a 1934 fue el presidente sustituto debido a la renuncia del anterior. Los tres gobiernos del Maximato estuvieron sometidos a la voluntad de Calles. El Maximato acabó en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas para el cargo de presidente. Y finalmente Cárdenas expulsó del país a Calles en 1936, quien inició un exilio en Estados Unidos que duró hasta 1941 y le quitó toda su influencia política en México. Gracias, eso fue todo.